Bueno, mencionábamos que la glándula hipófisis es la más vascularizada. No hay manera de verla por rayos X, ¿o sí? No hay. Por ultrasonido podemos penetrar al centro del cráneo donde está la glándula hipófisis, a la base del cráneo, no podemos. No usamos el ultrasonido para hipófisis. Por tomografía sí, y la resonancia es el estudio de elección. Entonces, decíamos que la hipófisis se divide en forma gruesa en dos porciones, la porción anterior o adenohipófisis, que secreta todas las hormonas que ustedes ya saben, y la porción posterior o neurohipófisis. Y bueno, aquí por imagen, pues podemos distinguirlas porque tienen diferente densidad. Aquí estamos viendo de frente la glándula hipófisis y aquí de lado la glándula hipófisis. Observen, vamos a ver ahorita primero anatomía gruesa. Y vean, esta es la glándula, este es el tallo hipofisiario. Aquí a los lados de la glándula vamos a tener los senos cavernosos, las arterias, estas bolas así grandes son las arterias carótidas. Y todo esto visto de frente, digamos, en un corte coronal. ¿Qué hay aquí alrededor? Hay líquido cerebroespinal. Esta es la cisterna supracelar y esta es la silla turca. Aquí estaría la silla turca, que no está en el dibujo. Pero lo suponemos, ¿verdad? Esta es la glándula hipófisis, senos cavernosos y el tallo hipofisiario. De ladito, acuérdense, bueno, ya que veamos neuro, pero ahorita se los menciono rapidísimo. Los senos cavernosos es un plexo venoso, tiene en su interior varios nervios craneales, el tercero, el cuarto, quinto 1 y quinto 2 y sexto. Quinto 1 me refiero a la primera porción, la primera rama del trigémino, también la segunda rama del trigémino y el sexto nervio craneal. Todo eso está aquí en el seno cavernoso, ¿sí? Estructuras muy delicadas, nervios, arteria carótida y un plexo venoso, ¿de acuerdo? Todo eso está al lado de la glándula, es decir, que tumores de la glándula tiroide e hipófisis pueden invadir a los senos cavernosos. Aquí, vista de lado, la glándula hipófisis. Esta es la silla turca, aquí tenemos la adenohipófisis, el 2 y el 3, y la neurohipófisis, el número 1, el tallo hipofisiario. Y aquí arriba, ¿qué dijimos? Espacio subaracnoideo, que es la cisterna supracelar. Podemos verla, bueno, el estudio de elección, como les decía, es la resonancia magnética. Ahí sí es muy importante hacerlo en fase simple y en fase contrastada, ¿de acuerdo? Miren en la fase simple cómo la adenohipófisis es gris o isointensa. Aquí alcanzamos a ver el tallo hipofisiario, estamos viéndolo de lado, ¿sí? O sea, un corte sagital. Esto negro es el seno esfenoidal. Esta es la glándula hipófisis. La silla turca no la veo porque estoy en resonancia y el hueso no se ve muy bien en resonancia. Veo el tallo hipofisiario y veo acá arriba el hipotálamo. De frente puedo verla así, es una zona un poquito, es muy pequeña, a veces se ve un poquito granulomatosa, pero esto a los lados y esa bola negra que ven, esos son los senos cavernosos y las bolas negras son las arterias carótidas. Esta es la glándula hipófisis normal en fase simple y aquí en fase contrastada, miren cómo es hipervascular, capta muchísimo contraste, igual que el seno cavernoso. ¿Sí? El plexo venoso del seno cavernoso. ¿Por qué no captan las arterias carótidas el contraste? Porque está circulando constantemente la sangre en su interior y, bueno, no lo alcanzan a detectar en este momento. La hipófisis es gordita en el embarazo y en los adolescentes. Esto se llama hiperplasia fisiológica y no confundir con que esté tumoral o que esté crecida. En la tomografía también, bueno, es muy importante hacer la inyección de contraste en forma dinámica, ¿sí?
o sea, inyectar el contraste y hacer cortes en fase temprana, cuando apenas va llegando el contraste, y hacerlos también en fase tardía. Porque, ¿qué sucede? Que la hipófisis es una glándula tan vascularizada que la hipófisis normal se llena, se pinta de contraste, y lo patológico, o sea, el tumor, no se pinta de contraste en las fases tempranas, y en la fase tardía sucede a la inversa, ¿de acuerdo? Fíjense cómo en todo el cuerpo, los tumores son hipervasculares y captan contraste, pero la glándula hipófisis no, ¿sí? ¿Me expliqué bien por qué? Porque la glándula es más vascular que cualquier tumor, ¿sí? Por eso, aquí vamos a hacer a la inversa. Los tumores de la glándula hipófisis son hipocaptantes en fases tempranas y en fase tardía son hipercaptantes. ¿De acuerdo? Son más lentitos que la hipófisis, digamos. Lo mismo, también podemos hacer la tomografía con cortes finos, pero aquí hay radiación y yo prefiero mucha más claridad. Aquí está normal, el estudio, también en cortes coronales, y es mucho más clara, mucho más exacta la tomografía. Aquí está el ejemplo de un microadenoma que no capta contraste, vean, ¿sí? No capta. Sí desplaza incluso el tallo hipoficiario, pero no capta contraste. Aquí visto por resonancia magnética, hasta más pequeñitos todavía, ¿no? Que el que vimos hace rato. O este otro también muy pequeño, miren, este. Vean cómo la glándula capta mucho contraste, el tallo hipoficiario también y el tumor no. No solo los adenomas, bueno, como estamos en endocrino, vamos a hablar de tumores o adenomas de la glándula hipófisis productores de hormonas y que se van a manifestar clínicamente con diferentes anomalías en base a la hormona que producen, ¿sí? El más frecuente de todos los microadenomas o adenomas de hipófisis es el prolactinoma. Un paréntesis, ¿saben cuándo llamamos microadenoma? Cuando mide menos de 10 milímetros. ¿Y cuándo llamamos macroadenoma? Cuando mide más de 10 milímetros, ¿sí? La glándula hipófisis mide 14 por 8 por 10 milímetros normalmente, ¿sí? Entonces, un tumor que mida más de 1 centímetro ya es macroadenoma, un tumor hipoficiario. Y un tumor que mida menos de 1 centímetro es un microadenoma. Y cuando vean este macroadenoma, ¿sí? Aquí ya están y sabemos dónde quedó la morfología normal de la glándula, de la hipófisis, ya está todo deformado. Todo esto es el tumor en la fase simple, todo esto. Y miren en la fase contrastada, qué grande, ¿no? Este es un macroadenoma hipofisiario. Hay otros tumores con los que hay que hacer el diagnóstico diferencial, que no son productores de hormonas, pero les puse un ejemplo, como este craneofaringioma y este meningioma. O sea, se parecen mucho al macroadenoma, ¿de acuerdo? Son tumores hipofisiarios, los tres. Pero en este caso nos ocupa el macroadenoma. Y así de grande lo podemos ver más bien en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque el tumor más frecuente de la glándula hipófisis es el prolactinoma. Y en mujeres, un prolactinoma da amenorrea y da galactorrea. Por lo tanto, son síntomas que inmediatamente van a alertar a la mujer y van a decir, bueno, tengo galactorrea, no me está llegando la menstruación normalmente. Se revisan, se checan que hay distorsión hormonal en los exámenes de laboratorio y por eso les piden la resonancia en fase temprana. Pero un hombre, si tiene amenorrea, pues ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Y si tiene galactorrea, pues tiene que ser grandes cantidades de prolactina circulante para que le diera galactorrea, lo cual casi nunca sucede. Y entonces los macroadenomas podemos verlos así de grandes, casi siempre en pacientes masculinos. ¿De acuerdo? Terminamos esta presentación y vamos a ver otra.
Bueno, continuamos con abdomen. ¿Alguna duda de endocrino? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Ok. Bueno, continuamos con abdomen y vamos a ver peritoneo, epiplón y mesenterio. Vean que las tres estructuras son membranas muy delgadas, como la pleura, que la pleura no es visible, el peritoneo, el epiplón y el mesenterio normalmente no son visibles, a menos que estén engrosados como en el cáncer o en los procesos inflamatorios, o que tengan algo en su interior, que normalmente debe haber un poco de líquido en cavidad peritoneal, mínimo, pero cuando hay más, eso está patológico. Miren, por ejemplo, el peritoneo normalmente podemos verlo, o el mesenterio, así. A veces se juntan dos hojas y podemos verlo así, o podemos ver vasitos, pero esto es mesenterio, mesocolon, y algunos vasitos normales. Más bien vemos la grasa que está en su interior, y a veces por resonancia magnética podemos ver es como que la suerte de ver el mesenterio, ¿no? Con sus, aquí en este corte coronal, todo el mesenterio, con las arterias mesentéricas, y bueno, eso es normal. Más bien lo podemos ver cuando está patológico, como en esta cirrosis hepática. Vean esta tomografía. ¿Les parece que el hígado está pequeño? Espero que sí, porque está pequeño. Y además hay líquido en la periferia y esto es ascitis en este paciente con cirrosis. ¿Qué será esto? ¿Qué les parece? Esto negro en tomografía. ¿Estas son tomografías las cuatro? Les pregunto, ustedes díganme. ¿Son tomografía? Sí. Sí, ¿las cuatro? Sí, la respuesta es sí. Las cuatro son tomografías. Miren cómo se ven muy rápido, muy bien los huesos, las vértebras o los huesos. Después, esta tomografía, ya conocen ustedes anatomía normal. ¿Tiene algo raro? Esto negro, ¿no? Muy raro. ¿O eso lo vieron en anatomía normal? No. ¿Qué será? Ascitis. ¿Quién más tiene otra opción? Miren la ascitis, ¿eh? Qué bueno que lo dijeron, pero miren la ascitis. ¿No puede ser aire? ¿Aire? ¿Por qué dices aire? Porque se parece mucho al aire de acá afuera, ¿no? De acuerdo, es aire. Esto es un neumoperitoneo enorme, enorme, ¿sí? Aire en el interior del peritoneo. Aquí de menor tamaño. Vean cómo andan flotando. Hay algunas asas que tienen aire y su pared está íntegra. Y esto es un gran neumoperitoneo ahí moderado. Y vean las pequeñas cantidades de airecito que pueden verse en este neumoperitoneo muy pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, anótenle por favor el estudio de elección para ver neumoperitoneo es la tomografía. Estudio de elección para ver neumoperitoneo es la tomografía. Miren, acá también. Y cómo aplana, porque está a tensión, cómo aplana las estructuras del abdomen, cómo se viene hasta acá, hasta el aire, hasta el espacio. ¿Cómo se llamaba este espacio? Pararrenal. Acuérdense, pararrenal. Este es el perirrenal con su grasa perirrenal y este es el pararrenal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las causas de neumoperitoneo? No nos toca en esta clase investigarlas, sin embargo, puse esta diapositiva, ¿sí? Vean, todas, hay muchas. Lo que nos interesa en esta clase es decir que hay neumoperitoneo, ustedes lo detectan como médicos tratantes y luego ya se van a ver cuál, a la bibliografía, a ver cuál de las causas le combina a su paciente, de acuerdo a los antecedentes, etcétera, ¿no? La mayor causa del peritoneo, de neumoperitoneo, es la perforación gastrointestinal y son todas estas causas de perforación gastrointestinal.
Ahora voy a pasar, normalmente debemos ir así en orden, ¿no? Primero rayos X, luego ultrasonido, tomografía y resonancia. Pero aquí quise hacerlo a la inversa porque para fines de enseñanza, vean que por rayos X es muy difícil ver el neumoperitoneo, ¿sí? A menos que sea muy grande. Pero cuando es pequeño, que es lo importante, porque bueno, el grande, pues un neumoperitoneo grande cualquiera lo va a ver, ¿no? Va a ver algo raro, pero cuando es pequeñito, pues ahí sí es lo difícil. Y esto para que vean que es mejor la tomografía para diagnosticar neumoperitoneo. Miren, si dejamos al paciente de pie, primero hay que dejar al paciente de pie 10 o 20 minutos para que si hay aire, ascienda, suba y choque con los diafragmas y veamos aquí un poquito de aire, ¿no? Lo que señalan las flechas. O bien, si el paciente está grave, dejamos al paciente de lado, perdón, de cúbito supino, pero le tomamos de lado con rayo horizontal. El paciente está acostado boca arriba, le tomamos con rayo horizontal su abdomen y sí se ven asas ahí flotando, ¿no? El signo de la doble pared, la pared, acá hay aire por fuera y aire por dentro del tubo digestivo. También tenemos aquí otro signo de la doble pared, pero visto de frente, y en un paciente que está de pie, y miren cómo se ve aire por fuera y aire, perdón, aire por fuera y aire por dentro. No está fácil, ¿eh? Por rayos X, ¿ven? Es mucho mejor la tomografía, más exacto. A veces también vemos este signo en rayos X, signo de ligamento falciforme, está exageradamente negra la radiografía para demostrarlo mejor y vemos que el aire rodea al ligamento falciforme del hígado. O este otro signo de la costura o signo del balón de rugby porque se ve como una costura ahí de aire en un balón, ¿sí? Y bueno, pues es otro signo de neumoperitoneo o signo de Duce, que es el Duce son un gorrito de unos italianos que usaban este tipo de gorrito, una tribu italiana, y bueno, pues por eso le pusieron el signo de Duce, porque hay aire ahí en el receso hepático que se puede observar. También pueden observarse las bandas del diafragma, vean, rayitas como de tigre, llenas de aire, y es el signo de las bandas diafragmáticas. Por lo tanto, fácil por tomografía. ¿No? Hasta pequeñísimas cantidades que seguro no se verían, esto no se vería por rayos X, ¿eh? Estas pequeñas cantidades. Estudio de elección, mejor tomografía para neumoperitoneo. También, bueno, si hablamos de gas anormal en abdomen, ustedes ya conocieron anatomía normal, vean esa neumatosis intestinal secundaria isquemia mesentérica. Hay isquemia y hay necrosis de la pared del tubo digestivo, cualquiera sea la parte del tubo digestivo que esté isquémica y necrosada. En los viejitos, por ejemplo, con aterosclerosis y que tienen cerrada su arteria mesentérica o alguna rama por aterosclerosis, miren cómo la zona que irriga esa rama pues tiene isquemia y puede tener gas en la pared, ¿sí? Pueden meterse el gas también aquí al hígado y podemos ver gas también en los vasos sanguíneos. Y todo eso lo vamos a ver muy bien por tomografía. El hilio biliar también es gas, hablando de gas anormal, es que la vesícula biliar tiene un proceso inflamatorio tan fuerte que se se pega e inflama al intestino que tiene ahí junto y puede abrirse la vesícula, necrosarse, se abre su contenido hacia el intestino, se salen las piedras y si alguna piedra está grande, se mete a intestino delgado, por ejemplo, como esta, una piedra ahí en el intestino delgado, puede tapar el intestino y dar dilatación, ¿sí? A veces vamos a ver esa dilatación y también vamos a ver cómo se está comunicando vesícula y vía biliar con intestino, pues puede entrar aire de intestino a las vías biliares y ver gasecito, ¿ven? Gasecito y todo por tomografía mucho más exacto. Colecistitis enfisematosa, imposible verla por ultrasonido, es muy difícil, porque el gas, acuérdense que no se ve bien por ultrasonido, y tenemos esta
Imagen por rayos X, que también es difícil diagnosticar una colecistitis que tenga gases, una vesícula que tenga gas en su pared. Podríamos decir, no, pues ese es el colon, y está difícil decir que sea la vesícula por rayos X, pero el diagnóstico de elección es la tomografía. Esta diapositiva es muy viejita, pero es que es algo muy raro, la colecistitis emfisema-tosa. Y entonces miren cómo entra gas a la pared de la vesícula y ahí está gas en el interior de la vesícula. Abscesos apendiculares, porque estamos hablando de gas en otros sitios, o de patología como esta, miren. Ahí esos son abscesos en el apéndice, imposible verlos por rayos X. Sí se puede un poco ver el plastrón por ultrasonido, pero más bien por rayos X. Acuérdense que es el apendicolito típico, ya lo han visto varias veces. Seguimos hablando de gas intraluminal anormal. Miren esta radiografía, cómo se ve como mucho gas de este lado y poco gas de este lado. Si le hacemos un colon por enema a represión, porque no es a doble contraste, esa represión, se mete en reversa el contraste, recto, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, colon transverso, y ya no pasa el contraste. Vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un cáncer aquí que no deja pasar el contraste. Seguimos con gas intraluminal anormal. Vean esta radiografía simple donde vemos esta zona muy dilatada con mucho gas en su interior y decimos, pudiera ser el estómago, pudiera, pero no. Miren, acá está el estómago. Es el colon transverso dilatado en este megacolon tóxico. O esta otra radiografía en donde vemos un hilito ahí de colon como tubular, ¿no? El colon descendente, el sigmoides y el recto. Y esto son secuelas de colitis ulcerosa crónica inespecífica. Ya el colon perdió sus austras y queda como un tubo, y entonces ya desde aquí nos dice que algo hay anormal. Ahora vamos a hablar del líquido en cavidad peritoneal. ¿Cuál será el estudio de elección para ver líquido en cavidad peritoneal? Que también hay una lista de causas de líquido. A ver, díganme 5 causas de líquido libre intraperitoneal anormal. ¿Asitis? Muy bien, ascitis. ¿Otra causa de líquido peritoneal anormal? ¿Una hemorragia? Hemorragia, muy bien. ¿Qué más? A mí se me ocurre que se perfore una víscera y se salga, pues se sale aire y se sale líquido. Y bueno, así tenemos una lista, ¿no?, de líquido libre en cavidad peritoneal. Miren este ultrasonido, este es el hígado, este es el riñón, ¿sí? Y ese es el espacio entre hígado y riñón normal. Miren este espacio entre hígado y riñón con un poquito de líquido. ¿Por qué? Pues porque el ultrasonido es muy sensible. Pequeñas cantidades, se dice que de 5 a 10 mililitros de líquido libre en cavidad peritoneal por ultrasonido es visible, así de poquito, ¿sí? Miren, aquí hay otro espacio hepatorrenal. Por ejemplo, este paciente está muy fit, muy delgadito, no tiene grasa este es el riñón, no tiene grasa perirrenal. Aquí está un riñón, aquí este paciente sí tiene grasita perirrenal, ¿sí? Y vean cómo ese espacio hepatorrenal pues tiene líquido ahí en su interior. Las causas, muchísimas, pero podemos detectar el líquido libre por ultrasonido. Aquí en el espacio hepatorrenal, ven, hasta las asas intestinales se alcanzan a ver ahí flotando, o en hueco pélvico también el líquido libre. Vemos la vejiga parcialmente llena y unas como orejas de la vejiga, ¿sí?, que es el líquido libre en los recesos pélvicos por ultrasonido. Vean, todas las causas de ascitis, ya me dijeron algunas, y creo que son 3 diapositivas, de que continúo, no, son 2. Todas estas son muchísimas causas de ascitis, ¿no? Pero por ultrasonido podemos detectarla. Ahora vean la ascitis por rayos X. Muy difícil, muy, muy difícil. Bueno, ahorita la vemos por tomografía. A veces la vejiga medio llena, los recesos laterales que normalmente deberían ser grasita o gris oscuro, ahora están llenos de algo gris claro, agua, muy similar al agua de la vejiga. Serían las orejas de la vejiga. Bueno, es una mnemotecnia.
pero no es fácil verla, ¿eh? Y eso es cuando hay líquido libre intraperitoneal por rayos X. Solamente que sean grandes cantidades, pudiéramos verlas por rayos X. Miren este acercamiento normal, está un poco exagerado los colores para fines de enseñanza. Este es un acercamiento en mi abdomen derecho. Borde hepático, ¿sí? Grasa preperitoneal, porque de aquí para acá están los músculos, aquí ya es intraperitoneal. Hay grasita, hay colon ascendente con su materia fecal, todo normal. Ajá. Y miren cómo cambia de densidad cuando hay líquido, ¿sí? Ya no se ve lo gris oscuro, ahora se ve blanco, y bueno, pues eso es un dato de ascitis, pero créanme que para verlo por rayos X es porque la cantidad es enorme, mucha cantidad de líquido para poder verla por rayos X. Acuérdense que todo en la radiografía es gris, el líquido libre también es gris, entonces, pues, no es fácil. Por ultrasonido sí, más ejemplos. Hígado, riñón, receso hepatorrenal, una pequeña cantidad en receso subhepático anterior, pequeñísima cantidad de líquido, paciente con un embarazo ectópico roto, vean, esta es la vejiga, este es el útero, y esto es sangrado, ¿sí? Que incluso despega el útero del recto, el espacio recto uterino, aquí normalmente está junto el recto con el útero y ahora hay un espacio negro ahí con líquido hemorrágico y la paciente en estado de choque, ¿sí? Noten cómo la citis es del mismo color, ¿eh? O sea, la causa de la citis no la podemos saber por ultrasonido, porque todo el líquido, la sangre es negra, el líquido de ascitis es negro, la vejiga si se rompe, la orina es negra, la bilis es negra, o sea, por ultrasonido es muy sensible para ver si hay líquido o no, pero poco específico, no me dice qué tipo de líquido, ¿de acuerdo? Esta diapositiva está muy fea, olvídenla. Se me olvida quitarla. Causas de hemoperitoneo. Miren, otra lista, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hablar de calcificaciones y opacidades abdominales. Vean toda la lista de causas que puede haber para calcificaciones y opacidades. Ya hemos visto varios ejemplos, ahorita es un repaso. Por ejemplo, este es un enterolito o apendicolito que lo vimos en forma incidental en este colon por enema. Esto es un lito visto, un apendicolito visto por ultrasonido con su sombra sónica posterior. Esta es una placa simple, créanme que no tiene contraste y es un tumor benigno de útero, pero todo calcificado, ¿sí? Los miomas, que son tumores benignos de útero, calcifican de diferentes maneras. Esta es una de ellas. Se llama calcificación morular. Esta es una urografía excretora, después veremos qué es. Pero aquí la vejiga está llena de contraste y había unos dientes, miren, arriba de la vejiga, y este es un tumor dermoide ovárico. Aquí tenemos calcificaciones en la periferia del peritoneo, que son implantes peritoneales calcificados de cáncer de ovario. Estamos viendo calcificaciones patológicas o normales. Estos conductos deferentes, vean, dos tubitos en un paciente diabético y calcifican como en forma tubular. También podemos tener ganglios mesentéricos calcificados. Si tuvo un proceso inflamatorio muy serio el paciente, pues entonces los vamos a ver que se calcifican como secuela de ese proceso inflamatorio. También tenemos esta paciente que estaba cosiendo y entonces quiso con su abdomen empujar la aguja y la aguja se le empujó en el abdomen, fue al revés. Y miren que ahí está la aguja dentro del abdomen, de la cavidad peritoneal y pues un proceso inflamatorio ahí muy serio en la periferia del colon, que hace que este colon por enema pues disminuye el calibre del colon por enema, ¿sí? Aquí tenemos esta paciente que se comió una espina de pescado y se le hizo un absceso aquí. Esta es la espina y aquí el absceso en el estómago. Aquí otro pedazo viendo la espina en la fase simple. Vean, aquí sin contraste y aquí con contraste.
tenemos este otro paciente que tiene en el recto un foco de los antiguitos y un vaso ahí invertido. Pues hay pacientes psiquiátricos que se introducen esos objetos ahí por el recto. Y bueno, el artículo de donde lo saqué decía, como título de esta foto, decía El Iluminado. Entonces, bueno, aquí tenemos las gasas cuando se les olvidan a los cirujanos. Miren nada más, así se ven las gasas. Esta gasa no tenía marcador metálico, se les olvidó, le hicieron apendicectomía al paciente. Vean la herida del paciente, ahí está todavía. Y la gasa del paciente, ahí está, ya haciendo un absceso en su interior. Y el proceso inflamatorio tan severo en esa zona. Aquí peritonitis tuberculosa, pues puede haber ganglios, miren, ganglios con tuberculosis, conglomerados ganglionares como este, o ascitis, líquido libre y septos en la ascitis, septos gruesos que captan contraste, o zonas con granulomas tuberculosos grandes, ¿sí? Pero bueno, ahí sí podemos ver muchas cosas, o calcificaciones, zonas de calcificaciones en la peritonitis tuberculosa y por supuesto líquido libre. Así como la pleura hace tumores, se llama mesotelioma pleural, ¿se acuerdan? También tenemos mesotelioma peritoneal. Este es el tumor. Si normalmente el mesenterio del peritoneo no se ve, pero cuando se ve es porque está infiltrado de algo como en este caso, ¿no? De tumor. Miren, aquí hasta parece una colcha ahí como con sus dobleces y todo, ¿no? De lo grueso que está el peritoneo. Y todo eso es tumoral. Todo esto es un plastrón, o mental cake en inglés, porque es un pastel ahí de peritoneo, ¿sí? De lo grueso que está porque está infiltrado de cáncer. Carcinomatosis peritoneal, cualquiera sea el cáncer, de donde sea, del órgano de donde venga o del peritoneo mismo. Si el peritoneo se engrosa, hay que pensar en algo inflamatorio o neoplásico, y miren, a veces se ven hasta nodulitos, ¿no? Y la ascitis que ya conocen ustedes, ascitis, pero sospechamos que sea neoplásico porque está muy engrosado el peritoneo, igual aquí se ven nodulitos. Este otro cistadenoma de ovario, cistadenocarcinoma, se ve clasificado como cistadenoma y fue cistadenocarcinoma de ovario. Vean las bolas de metástasis que hay, ¿no? La ascitis, los implantes de metástasis al hígado, y vean aquí también implantes al hígado, y vemos aquí el vaso. Linfoma no Hodgkin, miren cómo el mesenterio está infiltrado. Infiltra mesenterio, infiltra asas de intestino, vean la pared engrosada de asas de intestino. Ajá. Y aquí también hay conglomerados ganglionares, todo eso vemos en el linfoma de Hodgkin. Vemos en el linfoma de Hodgkin también el signo del sándwich, ¿sí? Que es la arteria mesentérica superior atrapada entre un conglomerado ganglionar, ¿sí? Ese es el signo del sándwich, que también se puede ver por ultrasonido, arteria mesentérica inferior y atrapada por un conglomerado ganglionar. Eso lo vemos mucho en el linfoma no Hodgkin. Vean este teratoma quístico, también un tumor que desplaza las asas de intestino. Vean, aquí es todo, esto es una parte del tumor, otra parte del tumor, parte quística, parte grasa del tumor, y cómo desplaza las estructuras adyacentes. En cuanto a la pared abdominal, el estudio de elección para ver la pared abdominal es la tomografía, aunque también puede ayudarnos el ultrasonido, y el ultrasonido además es dinámico, ¿sí? Podemos decirle al paciente contraiga los músculos o puje, y podemos hacerlo dinámico. Este es por ultrasonido normal, los músculos rectos del abdomen, y vean mucho más clarito, la verdad, mucho más clarito por tomografía. Esta es la grasa extraperitoneal, no confundir con ascitis, ya que vimos la clase de ascitis o de neumoperitoneo. Esto no confundir que el paciente tenga neumoperitoneo. Mírale, esto es grasa y no aire, ¿de acuerdo? Aunque ambos son negros, la grasa y el aire, pero si le mido,
pues ya me va a decir que esta es la grasa extraperitoneal normal, que se ve normalmente adelante del lóbulo hepático izquierdo en algunos pacientes. ¿De acuerdo? Aquí esto es la pared abdominal por ultrasonido, esta es la pared abdominal por tomografía, ya dijimos los músculos, pero bueno, podemos repetirlos. Vean el ombligo, qué clarito se ve ahí, la cicatriz umbilical, la línea alba, LA, el músculo recto anterior derecho, el izquierdo, los músculos oblicuos y transversos del abdomen separados por unas líneas más negritas que es grasa, ¿sí? Entonces, también podemos ver los huesos de la pared abdominal y los músculos de la pared abdominal muy claritos, por eso es el estudio de elección. La tomografía, porque por ultrasonido huesos no vemos. Ejemplos, vean esa hernia inguinal, ingle normal, y aquí se pasa mesenterio con un asa de intestino a la ingle de este paciente, hombre. Esta hernia incisional post-lumbotomía, cómo se le sale ahí contenido abdominal en la zona, en la herida, ¿no? Antes se hacían así los diagnósticos de hernias y a ver si estaba estrangulado o no, con un colon por enema y unos rayos X. Ya no lo usamos, ahora podemos hacerlo por tomografía, ¿sí? Esta es una hernia, vean cómo aquí está normal y aquí se sale contenido del abdomen aquí a la periferia. Es una hernia de Spiegel en la línea del semilunar de la pared abdominal. Miren estas infecciones, pared abdominal normal, son viejitas estas diapositivas, pero les digo que esta patología es muy valiosa. Pared abdominal normal y miren la pared con abscesos ahí, en los músculos, y vean cómo se extiende hasta la piel. O aquí esta zona normal, ¿sí? Con su grasa, y vean aquí como hay un absceso con burbujas aéreas en su interior que se extiende hasta acá, ¿sí? O este sacerdote que estaba haciendo abdominales, hizo muchos y se le rompió el músculo recto abdominal. Miren el hematoma tan grande con efecto hematocrito del músculo recto abdominal en este lado. Si se acaba la clase, está bien. Nos vemos la próxima clase. Déjenme ver, ¿es buena hora? ¿Nos alcanza para dar algo más? No, ya van a ser las 12. Bueno, vean qué bien, qué claritos por tomografía o por resonancia se ven los tumores en pared abdominal. O estas neoplasias malignas, miren las bolas ahí en pared abdominal. Podemos decir muy clarito dónde está, qué estructuras abarca, todo. ¿Sí? Y ahí nos quedamos, nos falta retroperitoneo para la próxima clase. Que descansen, que estén muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego. Bye.